Garnacheros, miren, como siempre llegamos a Acapulco, Guerrero, y nuestra primera parada, ¿qué es? Ir al mercado. Es por eso que nos venimos al mercado central aquí en mero Acapulco, porque dicen que es el mercado más grande y sobre todo porque ustedes me lo pusieron en los comentarios. Tienes que probar un bolillo relleno y un buen chilate, así que yo les hago siempre caso en todas sus recomendaciones. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Vénganse, vamos a conocer el mercado central en Acapulco, Guerrero. ¿Qué es el relleno? El relleno es lo típico de aquí de Guerrero, es el platillo principal. Es de papa, piña, plátano, cebolla, naranja, carne de puerco. Se enchila con unas especias, que es el secreto, y está el cuerito que se le llama aquí. Oye, ¿y todo es de puerco? Sí, también hay de pollo. Ah, o sea, hay de pollo y de Puerco puerco. y pollo. ¿Y tu mamá cuántos años lleva aquí trabajando? 50 años. 50 años. Sí. Sí. Hay gente que le gusta el platillo con tortillas a mano, pero hay mucha gente que le gusta en bolillo. Eso es lo más tradicional. Sí. Miren, vean, en sí es un bolillo bastante, pues, duro, no está suavecito. Vean el tamaño. No, está bastante. Está chiquita, sí, está chiquita. Y además hasta arribita un pedacito de chicharrón, que para la gente que no conozca el chicharrón nuevamente, miren, es la piel del cerdo que se fríe y queda de una manera achicharronada. Miren cómo. Ándale, papito. Oye, ¿con cuánto tiempo de anticipación preparas el bolillo relleno? O el relleno, mejor dicho. Un día antes. Un día antes todo. Es en la noche que se hace el relleno. ¿Cuánto tiempo se deja cociendo? Unas 7 horas. 7 horas. Miren, hay que disfrutar las cosas como son, como la gente lo manda, como la gente lo dicta. Si te dicen, ven a Acapulco a probar un bolillo relleno, nosotros garnacheros les hacemos caso. Provechito. Regularmente afuera, cuando ustedes prueban este bolillo relleno, hay gente que ya le pone mayonesa y aguacate. Pero Ivette dice que su madre, desde hace 50 años, siempre dijo: voy a hacer el relleno normal, sin la mayonesa, sin el aguacate, solamente el relleno en el bolillo, un poquito de caldito que viene como el jugo que suelta el mismo puerco, la misma preparación, después unos chilitos en escabeche y tan tan. Esto en este bolillo que es de leña, por eso es que es un poquito más, miren, no está tan suavecito. Me recuerda mucho este bolillo a el de Jalisco, por estar así tan masudito. ¿Y de qué horas abren aquí? De 7:30 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días. ¿Y cuánto vale un relleno, un bolillo relleno? Un bolillo, 25. Déjenme les confieso que al principio pareciera que cuando uno sabe lo que es el relleno, pues pareciera que es como un chapazo así, se ve como, como te va a traer mucho cuero ese puerco. Pero ya entrándolo y conociendo dices, ya vas agarrando la onda y todo va sabiendo muchísimo mejor. El sabor está bien bueno. La verdad es que sí, a mí sí me recuerda mucho pues al pavo relleno, por los sabores, por la piña, por la papa. Eso sabe bastante rico y el puerco está buenísimo. Sí, yo lo que haría es que se lo remojen bastantito para que sea más suavecito el bolillo y tenga muchísimo sabor. Eso es lo que yo haría. ¿Y a cómo da la bolsa? Es a 30 pesos la bolsa. 30 pesos la tostada. Igual. La tostada 30 y la guayaba. Miren, esto que acabo de encontrar aquí en el Mercado Central me pareció bastante curioso y quiero yo mostrárselo, garnacheros, porque miren, están haciendo tortillas totalmente pues con la maquinita y después ya la ponen, pues digamos que a medio mano. Lo que ya no venden, lo ponen a secar
y hacen estas bolsas que la gente se lo lleva para hacer sus propias tostadas. Pero la diferencia es que estas tortillas, o pues sí, tostadas casi, les puede durar de 2 a 3 meses. Esta nada más unas 2 semanas. Y no nada más venden eso, miren, sino también taquitos dorados y para las chalupitas. Miren, la verdad es que está re buena, está bien suavecita el chivo y me gustó mucho que te sirven y después se ponen como un adobito y después una salsa cruda verde que está bastante buena, huele bastante rico. No venden por tacos, solamente ustedes tienen que probar por cuartito o por orden. Esto vale 90 o 100 pesos, depende si lo quieren con hueso o sin hueso. Yo les pedí un taquito, la verdad es que ya comí y nada más quería probarlo y la verdad valió muchísimo la pena. Oigan, y muchos de ustedes garnacheros me dijeron, tienes que ir al mercado y tienes que echarte un buen chilate, así que esa es nuestra siguiente misión, buscar un buen chilate. Porque seguramente ustedes también tienen esa misma duda, pues ¿qué es el chilate? Todo eso es lo que vamos a descubrir en estos momentos. ¿Quiere probarlo? ¿Qué es, perdón? Es agua fresca de cacao, arroz y canela, mejor. Ah, ¿y cómo se llama? Chilate. ¿Quiere probarlo? Claro. Prueba para que lo pruebe. No, denme una prueba, denme uno a medio de una vez. Y es cacao, así, agua de cacao. Cacao, arroz y canela, no lleva leche, es de agua. Miren, ahora sí, con chilate en la mano. Pareciera, es cacao, es agua de cacao. Pareciera como si estuviera echándose un chocomilk helado. Si lo quieren ver así, está muy rico, se siente bien como natural el cacao y bien fresco. Qué rico es México, Dios mío. Oiga, ¿y por qué el movimiento hacia arriba? Por la espuma, para que no se asiente. La espuma tiene que salir, porque a este le gusta la espuma. Y porque si ya le dejamos de mover, pierde el sabor, se vuelve por agua. Tenemos que agitarlo. ¿Y a cómo lo da, señora? A 12 pesos el vaso. ¿Y el de al litro? 25. ¿Y cuándo vende? Diario estamos aquí. Diario chilate, chilatera. Miren que hace rato probamos otro chilate y se veía más líquido, ¿eh? Este chilate vale 10 pesos, este chiquitito, pero está mucho más espeso y tiene muchísimo más espuma. Hay de chilates a chilates, ¿eh? Este de verdad me pareció con muchísimo mejor sabor y todo, o sea, todo el proceso es muchísimo más rico. Está mejor, mucho mejor. Miren, este lugar está, la verdad es difícil como decirles dónde está, pero hay muchas herramientas y es súper chiquito el puesto. De la entrada 49 suben las escaleras y luego van a ver así el lugarcito para que ustedes puedan probar ese chilate, ¿eh? Muchísimo más rico. Garnacheros, la verdad es que yo me voy bastante contento de este mercado central de aquí de Acapulco. Muy contento, con un gran sabor de boca. No está, como digamos, en el área más turística de Acapulco, pero si ustedes andan en Acapulco, vénganse, dense una vuelta por los mercados, conozcan Acapulco como debe de ser y coman mucho bolillo relleno y un buen chilate, garnacheros. Yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha. Nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Los saludos para la banda es para la gente que está comentando en los consejos de la jefa. Miren, para Kenia Romero, para Silvia Becerra y para Julio Paco Eningrat. Suscríbanse a La Ruta de la Garnacha, los canales hermanos, y acá videotes para que ustedes sigan conociendo y disfrutando este hermoso país, México.